Hey, bienvenido de nuevo. Dentro de la psicología, la personalidad es uno de los temas más tocados por las diversas teorías. Hoy te voy a platicar qué es lo que se ha dicho sobre este concepto desde las posturas psicológicas más trascendentales a lo largo de la historia. Así que quédate, que ya comenzamos. ¿Qué es la personalidad? De la manera más sintética, podemos definirla como un conjunto de cualidades propias para cada persona. La personalidad es una integración de nuestros rasgos y características, y estas determinarán la forma en que nos comportamos. De este modo, la personalidad se constituye a partir de aspectos tanto biológicos como sociales. Aun cuando podemos dar un concepto general de la personalidad, este ha sido abordado desde diversas corrientes teóricas, las cuales han enriquecido el entendimiento que hoy tenemos de la misma. Entonces, veamos algunas de estas. Primero, tendríamos a la teoría psicodinámica, y en esta resalta principalmente el psicoanálisis freudiano. Y aquí, el comportamiento de cada persona va a ser el resultado de fuerzas intrapsíquicas que actúan dentro del sujeto. Con ello, todos los humanos contaríamos con tres estructuras indispensables. Primero, se encontraría el ello, con una totalidad inconsciente, mismo que se va a regir por el principio de placer. Es decir, esta instancia se va a preocupar o va a procurar únicamente la satisfacción de los deseos, aun de aquellos que nosotros ni siquiera advertimos. El yo es una estructura más, y esta vendría a ser una capa exterior o aquello que mostramos a los otros. A diferencia del ello, el yo va a actuar bajo el principio de realidad, a partir del cual los deseos son frenados. Entonces, lo que nos satisface va a ser postergado hasta que pueda cumplirse de la manera más adecuada posible. Y habrá un intermedio entre estas dos que conocemos como el superyo, y este va a tener una función de componente moral. En pocas palabras, podría ser entendido como un filtro entre lo inconsciente y lo consciente, que va a operar a partir de lo normado y de lo estereotipado. Además, Freud dio un gran peso a la sexualidad, y para este autor, la personalidad se va a determinar de acuerdo a cómo se aborden una serie de etapas que denominaremos como psicosexuales. Estas son 5: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la genital. Y a medida que se puede transitar de manera satisfactoria por cada una de estas, es que se puede generar una personalidad con sentido de responsabilidad y de preocupación por los demás. Otro enfoque es la teoría fenomenológica de la personalidad. Contrario a la teoría psicoanalítica, desde esta no se entenderá el sujeto como resultado de conflictos inconscientes, sino que se va a estructurar a partir de emociones positivas, y en la medida que va transitando su vida, logrará obtener niveles superiores de funcionalidad. Uno de los teóricos más importantes de esta postura es Carl Rogers, y consideraba que los humanos estructuran su personalidad a partir de enfocarse en metas, y sobre todo metas positivas. Para este autor, llegamos al mundo con una serie de capacidades y potencialidades que deben cultivarse al adquirir destrezas. Esto es lo que vamos a conocer como tendencia a la realización. Cuando como sujetos dejamos de potenciar estas capacidades innatas, se tenderá a estructurarse como un sujeto rígido, defensivo, un sujeto con sentimientos de amenaza y con ansiedad. Vamos con la teoría de los rasgos. Aquí vamos a encontrar las características particulares tomando como punto de referencia el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores, que nos van a ayudar en conjunto a poseer diversas características. Aquí resaltan autores como Hans Eysenck, que definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona. Esto será lo que permite la adaptación al ambiente. Así, este autor estableció la base de la personalidad desde 3 dimensiones. Una que se juega entre la intraversión y la extraversión, otra denominada como neuroticismo y finalmente el psicoticismo. Sigamos con la teoría conductual de la personalidad. Desde esta perspectiva encontramos prácticamente un énfasis total en los aspectos ambientales o situacionales. Es decir, la personalidad va a ser fruto del ambiente donde se desarrolla un sujeto, y las manifestaciones internas como las constructoras de la personalidad van a quedar totalmente de lado. Así, se forman lazos entre los estímulos y las respuestas que un sujeto puede brindar, y estos lazos entre estímulo y respuesta será lo que formen aquello que conocemos como hábitos o características de una persona. Una más es la teoría cognitiva de la personalidad, y aquí encontramos que la conducta se guía por la manera en cómo se piensa y cómo se actúa frente a las diversas situaciones de la vida. De este modo, teóricos como Bandura establecen que la personalidad obedece a una interacción entre la cognición
el aprendizaje y el ambiente. Y además de esos tres componentes, las expectativas internas de cada sujeto van a jugar un papel sumamente importante. Por si fuera poco, en esta teoría el ambiente no queda de lado. El mismo influye en la manera de comportarnos y también modifica nuestras expectativas. Así, vemos una teoría de la personalidad orientada a metas, pues los sujetos se estructuran en la medida que se regulan y juegan diversos papeles para poder alcanzar estas mismas. En esta perspectiva se sigue la línea del humano como aquel que resuelve problemas, mediante su manera particular de poder procesar la información, y la integración de este todo que hemos comentado será entonces igual a la personalidad del sujeto. Por último, tendríamos a la teoría integradora de la personalidad. Y como has podido notar hasta ahora, todas las teorías dan un punto de vista muy particular de un mismo concepto. Y aunque esto permite conocer la personalidad desde diversas posturas, tiene la contraparte de no tener una visión totalitaria. Y aquí es donde entra en juego la teoría integradora de la personalidad. Desde esta, la personalidad no puede limitarse a describir el temperamento, el carácter o la inteligencia, sino que debe de ser una visión holística. Esto implicará no centrarse en el inconsciente del psicoanálisis o en el comportamiento del conductismo. Así, esta teoría abarca 4 dimensiones a partir de las cuales podemos definir o estructurar a la personalidad. Y estas son la agradabilidad, la escrupulosidad, la estabilidad emocional y la apertura a la experiencia. Entonces, resumamos un poco. La personalidad es un tema que desde la psicología ha sido abordado por diversas posturas. Esto nos da la ventaja de poder tener un concepto de la personalidad a partir del cual tenemos información desde diversos puntos de vista muy específicos. Sin embargo, hay una contraparte importante, y es que no hay una visión totalizadora de la personalidad. Es decir, cada teoría retoma puntos muy específicos para hablar de este concepto, mismos que muchas veces no encajan dentro de otra teoría y que traen conflictos epistémicos. Algunos de los ejemplos más prácticos para entender esto podría ser el psicoanálisis y el conductismo. En el psicoanálisis vemos una teoría a partir de emociones internas al sujeto, que él mismo ni siquiera advierte y que por lo tanto son de naturaleza inconsciente. Estos, de alguna u otra manera, pueden estructurar la forma en que nos comportamos en el mundo. Por su parte, el conductismo nos dice que estas emociones internas quedan totalmente de lado, prácticamente serían inexistentes. Lo único importante para la conformación de la personalidad del sujeto es la relación entre estímulos ambientales y la respuesta que un sujeto puede dar a estos. Es decir, la personalidad se estructura a partir y únicamente del ambiente y no de estructuras internas como el inconsciente. Ante este tipo de situaciones han surgido teorías como la integradora de la personalidad, que intenta realizar un viraje a partir del cual podamos comprender a la personalidad desde una forma más holística, integrando los diversos puntos que todas las teorías nos brindan para poder describir este concepto, explicarlo y ampliar el saber psicológico sobre el mismo. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y de interés. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.